Imagina que todo lo que creíste sobre la Biblia, sobre Jesús y sobre su historia perfecta, fuera un rompecabezas armado con piezas que no encajan. Imagina descubrir que los textos más sagrados de la fe cristiana se contradicen entre sí de manera tan evidente que si se los leyera con honestidad, el edificio entero de la religión se derrumbaría. Este vídeo no pretende atacar la fe de nadie, sino mostrar con hechos, con textos que cualquiera puede leer, que la Biblia contiene contradicciones tan profundas que destruyen la narrativa lineal que la Iglesia ha defendido por siglos. La figura de Jesús, presentada como perfecta, coherente y divina, nace sobre textos humanos plagados de errores, versiones diferentes y manipulaciones históricas. Y aunque a muchos les incomode, no hay forma de entender quién fue Jesús si ignoramos que los propios evangelios no están de acuerdo en casi nada. Desde el nacimiento hasta la resurrección, los detalles cambian, las voces se contradicen y los hechos se distorsionan. Lo más sorprendente es que la Iglesia lo sabe y aún así lo ignora, construyendo su poder sobre la confianza ciega de millones que jamás compararon las páginas con atención. Porque cuando lo haces, cuando lees a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lado a lado, descubres algo devastador. Cada uno describe a un Jesús diferente. Uno habla de un profeta humilde que no quiere ser llamado hijo de Dios. Otro lo presenta como el propio Dios encarnado que exige fe inmediata. Otro lo convierte en un revolucionario que desafía la ley. Y otro en un místico que habla en enigmas. 4 versiones de un mismo personaje, pero ninguna idéntica. Y eso no es una curiosidad literaria, es una prueba de fractura. Si las bases están divididas, el edificio no puede sostenerse. Para entender por qué estas contradicciones son tan destructivas, hay que recordar que los evangelios no fueron escritos durante la vida de Jesús, ni por sus testigos directos, sino décadas después, por comunidades diferentes, con ideologías distintas y en lenguas distintas. Marcos el primero escribió alrededor del año 70 cuando Jerusalén acababa de ser destruida. Mateo y Lucas copiaron fragmentos de Marcos, pero cambiaron partes enteras para ajustarlas a sus propias teologías. Y Juan el último, escrito casi al final del siglo I, ya presenta a un Jesús completamente distinto, divinizado, metafísico, sin los rasgos humanos de los relatos anteriores. Entre ellos hay cientos de contradicciones, algunas pequeñas, otras tan grandes que destruyen cualquier intento de armonía. No es un detalle menor, es una grieta estructural, porque si los testigos no se ponen de acuerdo, la historia no puede ser considerada testimonio. La Iglesia intentó resolverlo inventando la idea de los evangelios complementarios, pero el problema es que no se complementan, se contradicen. Y cuando uno examina cada contradicción, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo puede ser la palabra perfecta de Dios si ni siquiera sus escritores se ponen de acuerdo? El conflicto comienza desde el principio. El nacimiento de Jesús, su genealogía, su infancia, los milagros, las palabras en la cruz, la hora de su muerte, la aparición del ángel en la tumba, todo tiene versiones diferentes. La historia de Jesús no es una línea, es una colisión de relatos que no encajan. Y la única forma en que la fe ha podido sostenerse es pidiendo que nadie los compare. Pero aquí lo haremos. Revelaremos las 8 contradicciones más graves que no solo exponen los errores del texto, sino que destruyen la imagen coherente del Jesús bíblico. Antes de empezar, detente un segundo y piensa, si Jesús es la verdad, ¿por qué su historia está llena de mentiras entrelazadas? Si la Biblia es infalible, ¿por qué los propios evangelistas se corrigen entre sí? Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en un sermón, porque cada contradicción que vas a conocer tiene el poder de derrumbar siglos de fe institucional, no porque la espiritualidad sea falsa, sino porque la historia fue manipulada. Los líderes de la Iglesia sabían que la gente no tenía acceso a los textos originales, que pocos sabían leer y que nadie podría comparar los manuscritos. Así pudieron construir una narrativa uniforme sobre una base contradictoria. Pero hoy con los textos al alcance de cualquiera, las mentiras salen a la luz. Y la pregunta ya no es si Jesús existió o no, sino que tan real puede ser una figura que solo se sostiene sobre relatos que no concuerdan. Cada contradicción que exploraremos revela algo más profundo. No estamos ante errores de traducción o diferencias de estilo, sino ante una lucha por controlar el mensaje. Detrás de cada evangelio hubo una comunidad con su propia visión del mundo. Los cristianos judíos querían mantener a Jesús dentro de la tradición hebrea.
Los cristianos gentiles querían desligarlo completamente del judaísmo. Y los cristianos góticos lo veían como un maestro espiritual, más allá del cuerpo. El resultado, una colisión de doctrinas que se disfrazó de unidad. Esa es la gran contradicción oculta, la que lo explica todo. Porque si el mensaje fue manipulado desde su origen, entonces la figura central de Jesús fue moldeada por intereses humanos. En este primer bloque entenderemos cómo nacen esas contradicciones, cómo los textos fueron alterados y por qué, desde su mismo origen, la historia de Jesús estaba destinada a fracturarse. Cada palabra que leerás a partir de ahora será una grieta más en el muro de las certezas. Y cuando lleguemos al final, no verás la Biblia como un libro sagrado, sino como una obra humana plagada de conflictos internos. Esto no es un ataque a la fe, es una invitación a mirar la verdad sin miedo, porque solo quien se atreve a ver las contradicciones puede acercarse a la verdad. Y lo que vamos a ver a continuación es apenas el inicio. Prepárate, porque la primera contradicción es tan grande que, si se aceptara públicamente, la historia entera del cristianismo se derrumbaría. La primera contradicción que destruye la narrativa de Jesús está en su propio nacimiento. No es un error menor. Es una diferencia tan grande que convierte en imposible la historia que todos repiten cada diciembre. Mateo dice que Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes, mientras que Lucas asegura que nació en Belén también, pero durante el censo ordenado por Quirino, gobernador de Siria, al mando del Imperio Romano. El problema es que Herodes murió alrededor del año 4, antes del comienzo de la era cristiana, mientras que el censo de Quirino ocurrió en el año 6 después. Estamos hablando de al menos 10 años de diferencia entre un relato y otro. No pueden ser ciertos los dos al mismo tiempo. Si Jesús nació en tiempos de Herodes, no pudo nacer durante el censo de Quirino. Y si nació durante el censo, entonces Herodes ya estaba muerto. Dos fechas, dos contextos históricos irreconciliables. Pero la Iglesia insiste en que ambas versiones son verdaderas. ¿Cómo puede ser? Porque los evangelios no fueron escritos como historia, sino como propaganda teológica. Mateo quería vincular a Jesús con la profecía de Miqueas, que decía que el Mesías nacería en Belén, la ciudad del rey David. Pero Lucas necesitaba explicar cómo alguien de Nazaret terminó naciendo allí. Así que inventó un censo imperial que obligó a José y María a viajar a Belén. Sin embargo, ningún registro romano menciona tal censo que obligara a la gente a viajar a su ciudad ancestral. Históricamente no ocurrió. Roma censaba a las personas donde vivían, no donde nacieron sus antepasados. Ese viaje es imposible, pero Lucas lo necesitaba para que su historia encajara con la profecía. Así nació una mentira piadosa convertida en dogma. Aquí aparece la segunda contradicción, las genealogías de Jesús. Mateo presenta una lista de antepasados que lo conectan con David a través de Salomón, mientras que Lucas traza una línea completamente distinta pasando por Natán, otro hijo de David. No solo eso, los nombres, el número de generaciones y el orden son diferentes. Mateo enumera 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Lucas menciona 77 desde Adán. Uno dice que el padre de José era Jacob. El otro dice que era Eli. No puede ser el mismo hombre con dos padres. La Iglesia trató de justificarlo diciendo que una genealogía era legal y la otra biológica, o que una pertenecía a María. Pero ambos textos afirman explícitamente que son genealogías de José. Si José no era el padre biológico de Jesús, ¿por qué se esfuerzan tanto en demostrar su linaje? Porque los autores sabían que el Mesías debía venir de la casa de David. Sin esa conexión, Jesús no podría cumplir las profecías. Así que, aunque Jesús fuera concebido por intervención divina, necesitaban vincularlo a David y lo hicieron inventando dos árboles genealógicos distintos. Esa es la base de la contradicción. Dos autores, dos versiones, dos objetivos, una mentira común. La tercera contradicción aparece en los detalles del nacimiento. Mateo cuenta que los magos del Oriente siguieron una estrella hasta Belén. Entraron en una casa y ofrecieron oro, incienso y mirra. Lucas, en cambio, no menciona magos, sino pastores. Y dice que el niño no estaba en una casa, sino en un pesebre, porque no había lugar en la posada. Dos escenas completamente distintas. En un hogar digno visitado por reyes. En la otra, pobreza y marginalidad. Dos imágenes de un mismo niño, pero con simbolismos opuestos. Mateo escribía para judíos y quería un Mesías real.
majestuoso, descendiente de reyes. Lucas escribía para gentiles y necesitaba un Salvador humilde, cercano al pueblo. Cada uno moldeó la historia según su público. Pero ambos se contradicen en lo esencial. Si uno fuera testigo, el otro estaría mintiendo. La cuarta contradicción nace de la huida a Egipto. Mateo afirma que José y María escaparon con el niño después de que un ángel advirtió a José en sueños que Herodes quería matarlo. Permanecieron en Egipto hasta la muerte del rey y luego regresaron. Lucas, en cambio, dice que después del nacimiento llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo en el templo y luego volvieron directamente a Nazaret. No hay huida, no hay Egipto, no hay persecución. Dos relatos imposibles de conciliar. Si huyeron a Egipto, no pudieron ir al templo. Si fueron al templo, no huyeron a Egipto. Ambas versiones no pueden ser verdaderas. Sin embargo, la Iglesia las mezcla como si fueran una sola, repitiendo la escena del pesebre junto con los magos, los pastores y el viaje, como si todo hubiera ocurrido a la vez. Pero en la Biblia no existe tal armonía. Lo que conocemos como Navidad es una construcción artificial que une fragmentos incompatibles. Y aquí está la reflexión que destruye toda la inocencia del relato. Si los escritores del Nuevo Testamento mintieron o alteraron la historia en algo tan simple como el nacimiento, ¿cómo confiar en lo que dicen sobre la vida, la muerte o la resurrección? Si el principio es falso, el resto pierde valor. Estas contradicciones no son errores casuales, son huellas del proceso humano detrás del texto. Cada autor escribió para un público distinto, con una intención distinta, y lo hizo décadas después de los hechos, basándose en rumores, tradiciones orales y creencias. Jesús no nació en un establo mágico, ni en una casa de reyes, ni durante un censo inexistente. Nació en el papel, en las palabras de hombres que intentaban cumplir profecías, y si su historia empezó con contradicciones, su figura jamás pudo ser histórica. Lo que tenemos no es la biografía de un hombre, sino la creación literaria de una fe. Cuando uno se atreve a ver esto, la Biblia deja de ser un libro de verdades y se convierte en un espejo que refleja los intereses de quienes la escribieron. La diferencia entre Mateo y Lucas no es menor. Es la prueba de que incluso los primeros creyentes no se pusieron de acuerdo sobre quién fue Jesús. Y si la base es frágil, todo lo que vino después, los dogmas, los templos, las instituciones, se construyó sobre arena. Las contradicciones de nacimiento son apenas el inicio, pero bastan para demostrar que la historia no fue inspirada por una voz divina, sino editada por manos humanas. Aún así, hay quienes prefieren no mirar, porque mirar implica aceptar que lo sagrado también puede ser manipulado, pero tú estás aquí mirando lo que no quieren que veas. Y lo que viene es aún más devastador, porque si los relatos de nacimiento se contradicen, los milagros, las palabras y los hechos de Jesús se vuelven un laberinto sin salida. La tercera contradicción que rompe por completo la narrativa de Jesús está en sus palabras, en lo que supuestamente enseñó. Si uno lee los evangelios como una historia continua, parecería que Jesús habló siempre con la misma voz. Pero cuando se comparan los textos, se descubre algo perturbador. Hay un Jesús en Mateo que no se parece en nada al Jesús de Juan, ni al de Lucas ni al de Marcos. Es como si fueran personajes diferentes que usan el mismo nombre. En Mateo, Jesús dice: «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada». En cambio, en Juan aparece diciendo: «Mi paz os dejo, mi paz os doy». ¿Cómo puede un mismo maestro afirmar que no vino a traer paz y luego prometer paz a sus seguidores? Esta no es una simple diferencia de interpretación, es una contradicción directa. En un texto, Jesús es el mensajero de la división. En otro, el portador de la armonía. En un evangelio pide amar a los enemigos, en otro los llama hijos del demonio. En uno prohíbe juzgar a los demás, en otra condena con dureza a quienes no creen en él. Dos tonos opuestos, dos teologías distintas, dos autores con propósitos incompatibles. Mateo escribe para judíos, por eso muestra a un Jesús que cumple la ley, que habla del reino de los cielos en parábolas y que exige obediencia. Juan, en cambio, escribe para griegos y lo presenta como un ser cósmico, preexistente. El verbo divino que estaba con Dios desde el principio. Uno habla de parábolas, el otro de teología abstracta. Uno predica en la tierra, la otra flota sobre ella. La contradicción no es casual, es doctrinal. Significa que la imagen de Jesús cambió con el tiempo,
adaptándose a las ideas de cada comunidad. Lo que hoy muchos repiten como palabras del Salvador son en realidad fragmentos de tradiciones contradictorias. En Mateo 10, Jesús prohíbe a sus discípulos ir a los gentiles o samaritanos, ordenándoles predicar solo a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, en Mateo 28, el mismo Jesús resucitado les ordena ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Dos mandatos completamente opuestos en un mismo libro. En uno, la misión es exclusiva para judíos. En otro, universal. ¿Qué ocurrió? Que entre un capítulo y otro pasaron décadas de reinterpretación. El Jesús que predicó solo para Israel pertenece al judaísmo. El Jesús que predica a todas las naciones pertenece al cristianismo posterior. Una misma figura usada por dos movimientos distintos para justificar sus creencias. Pero hay más. En Marcos 9, Jesús dice que quien no está contra nosotros, está con nosotros, mostrando tolerancia hacia los que hacen el bien, aunque no sean parte de su grupo. En Lucas 11 dice exactamente lo contrario. Quien no está conmigo, está contra mí. Dos frases opuestas atribuidas al mismo hombre sabio dicen ambas cosas sin perder coherencia. No puede, pero dos escritores diferentes sí pueden. Y eso es lo que pasó. Las contradicciones verbales de Jesús revelan que los evangelistas no transcribieron palabras reales, sino ideas moldeadas según sus intereses. En uno, Jesús maldice una higuera porque no tenía frutos, aunque no era temporada. En otro enseña paciencia, perdón y compasión. En uno sana a todos los enfermos con poder ilimitado. En otro se niega a sanar a una mujer extranjera llamando perros a los que no son judíos. Un Salvador universal que desprecia a los extranjeros. Esa contradicción es devastadora porque revela un sesgo que luego sería eliminado para construir una religión mundial. Jesús fue adaptado para cada público borrando los pasajes incómodos o reinterpretándolos. Si hoy existe la imagen de un Jesús bondadoso y universal, es porque los textos duros fueron suavizados. La Biblia no muestra un solo mensaje, sino múltiples rostros del mismo personaje. En Marcos, Jesús parece humano, se enoja, siente miedo, incluso duda. En Juan es un ser divino que nunca teme, que ya conoce todo, que habla como Dios mismo. Dos naturalezas opuestas que no pueden coexistir sin contradicción. Por eso la Iglesia inventó el dogma de la doble naturaleza humana y divina para explicar lo inexplicable. Pero ese dogma no está en la Biblia. Fue creado siglos después para tapar las grietas. Si Jesús fuera coherente, no necesitarían concilios para explicarlo. Si las palabras fueran verdaderas, no haría falta reinterpretarlas una vez. Pero las contradicciones siguen ahí desafiando la versión oficial. En una escena, Jesús enseña a orar en secreto, diciendo que no hay que repetir palabras ni rezar en público. En otra, ordena a sus discípulos orar constantemente y recitar el Padre Nuestro. Dos visiones distintas de la relación con Dios, una íntima y personal, otra ritual y comunitaria. Cada autor escribió lo que su comunidad necesitaba escuchar. No escribían historia, escribían fe. Y la fe no obedece a la lógica. Pero cuando se comparan los textos, la fe se quiebra porque la verdad se impone. Si Jesús dijo cosas opuestas, entonces no estamos frente a un mensaje divino, sino frente a un collage de voces humanas que intentan llenar el vacío del silencio histórico. Ninguno de los evangelistas conoció a Jesús. Ninguno lo escuchó directamente. Todos escribieron décadas después, en lenguas distintas, desde ciudades distintas con ideologías diferentes. Lo que hoy se repite como palabra sagrada son traducciones de traducciones, interpretaciones de interpretaciones, copias de copias. Por eso las contradicciones son inevitables. Y si cada frase puede decir una cosa y su contraria, entonces Jesús deja de ser una voz divina y se convierte en un eco humano. Lo que creíamos, palabra eterna, es un conjunto de discursos contradictorios. Y esas grietas no solo destruyen la coherencia del mensaje, sino también la credibilidad de los milagros. Porque si los testigos no se ponen de acuerdo en lo que dijo, ¿cómo creer en lo que hizo? El siguiente paso es inevitable. Mirar los hechos y descubrir que las contradicciones no solo están en sus palabras, sino en sus acciones. Cuando se comparan los relatos de los milagros y las señales, el resultado es aún peor. La cuarta contradicción, quizá la más brutal de todas, está en el momento más importante de toda la historia cristiana,
la crucifixión y la resurrección. Si Jesús murió y resucitó, su mensaje tendría sentido. Pero si los propios evangelios no se ponen de acuerdo en cómo, cuándo y quién lo vio, todo se derrumba. Empecemos por el día y la hora de la crucifixión. En Marcos, Jesús muere el día después de la cena de Pascua a las 9 de la mañana. Juan muere antes de la Pascua a mediodía. Dos versiones que no pueden ser reconciliadas. O comió la cena pascual con sus discípulos antes de morir o murió antes de que se celebrara. No hay manera de que ambas sean ciertas. Esto no es un detalle menor, es una fractura central. La Iglesia convirtió esa cena en la Eucaristía, en el acto más sagrado del cristianismo, pero ni siquiera saben cuándo ocurrió. En un evangelio, Jesús muere después de comer el pan y el vino con sus seguidores. En otro, muere mientras los sacerdotes preparan el Cordero Pascual. En uno es el Cordero de Dios, en otro ni siquiera había Pascua todavía. Si Dios inspiró esas palabras, ¿por qué permitió contradicciones tan groseras? Luego está el modo en que muere. En Marcos, Jesús grita desesperado, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», mostrando miedo y angustia. En Lucas muere tranquilo, diciendo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». En Juan muere victorioso diciendo, «Todo está consumado». Tres muertes distintas, tres tonos distintos, tres significados opuestos. En una un hombre derrotado, en otra un mártir resignado, en la última un Dios triunfante. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna, porque cada autor escribió lo que su comunidad necesitaba creer. Los primeros cristianos estaban divididos. Unos veían en Jesús un profeta sufrido, otros un héroe divino. Por eso los evangelios no concuerdan y las contradicciones se vuelven aún más evidentes en los hechos que rodean su muerte. En Mateo, cuando Jesús muere, la tierra tiembla, las tumbas se abren y los muertos resucitan. En los otros evangelios nada de eso ocurre. Ninguno menciona terremoto ni muertos caminando. ¿Por qué algo tan espectacular solo aparece en un libro? Porque fue añadido para dar dramatismo, no porque ocurriera. Mateo escribía para judíos que valoraban las señales sobrenaturales. Así que insertó una escena que recordaba al Apocalipsis. Pero ningún historiador de la época, ni romano ni judío, menciona un terremoto ni muertos saliendo de sus tumbas. Fue una invención literaria. Y cuando llegamos a la resurrección, las contradicciones se multiplican hasta el absurdo. En Marcos, las mujeres van a la tumba al amanecer y encuentran a un joven vestido de blanco que les dice que Jesús ha resucitado. En Mateo hay un terremoto y un ángel desciende del cielo, rueda la piedra y se sienta sobre ella. En Lucas hay dos hombres con vestiduras resplandecientes dentro del sepulcro. En Juan, María Magdalena va sola, encuentra la tumba vacía, corre a avisar a Pedro, luego regresa y ve a Jesús en persona, creyendo al principio que era el jardinero. 4 relatos, 4 versiones irreconciliables. ¿Cuántas mujeres fueron? 1 o 2 ángeles, dentro o fuera del sepulcro. ¿Había guardias o no? ¿Fue al amanecer o de noche? Cada evangelio responde diferente. Si esto fuera un juicio, los testigos serían descalificados por falta de coherencia. Pero la Iglesia dice que todas son ciertas, como si la contradicción se resolviera sola. No se resuelve, se agrava. Porque si ni siquiera se puede establecer un hecho tan central como quien vio primero a Jesús resucitado, como creer en la resurrección misma. El relato más antiguo, el de Marcos, ni siquiera describe una aparición física. Termina abruptamente con las mujeres huyendo aterrorizadas, sin decirle nada a nadie. Las apariciones fueron añadidas después. Los manuscritos más antiguos terminan en el versículo 8. Todo lo demás fue agregado siglos después para completar la historia. Eso significa que el corazón del cristianismo, la resurrección, se basa en añadidos tardíos. Pero la contradicción continúa después de la tumba. En Mateo, Jesús se aparece en Galilea, en Lucas, solo en Jerusalén, en Juan, en ambos. En Hechos asciende 40 días después, en Lucas asciende el mismo día. 4 cronologías diferentes, 4 secuencias imposibles de unir. Resucitó al tercer día o al segundo. Subió al cielo ese mismo día o semanas después. Las versiones cambian según la teología del autor. Lucas necesitaba un cierre inmediato, una ascensión que sellara la historia. Hechos, que fue escrito después por el mismo autor, amplió la narrativa para sostener la expansión de la Iglesia.
La historia se estiró para encajar con la misión apostólica, pero el resultado es un Frankenstein narrativo. Cada evangelio tiene un final distinto, una escena distinta, una teología distinta. Algunos presentan un Jesús que aparece y desaparece, que come pescado y muestra sus heridas. Otros uno que atraviesa paredes y sube al cielo entre nubes. En uno, los discípulos dudan. En otro creen de inmediato. En uno, Jesús se aparece a 11, en otro a 500. Si la resurrección fuera real, habría una sola versión, no un coro desordenado de voces en conflicto. La Iglesia lo sabe. Por eso prohibió durante siglos que la gente leyera los evangelios comparados. Temían exactamente esto, que la gente descubriera las contradicciones. Y cuando la imprenta llegó, cuando las traducciones se difundieron, inventaron comentarios para justificar lo injustificable. Pero la verdad es clara. La historia de Jesús no es coherente. Es una narrativa armada con retazos de tradiciones en conflicto, un mosaico que pretende ser una fotografía. Cuando uno se da cuenta de esto, comprende que el poder de la fe no está en la verdad, sino en la repetición. Si se repite una mentira, el tiempo suficiente se convierte en dogma, pero basta con leer los textos en orden, sin filtros, para que todo se derrumbe. Lo que hoy se celebra como el triunfo de Cristo fue en realidad la derrota de la coherencia, porque la resurrección no es un hecho histórico, sino una necesidad teológica. Sin ella, la Iglesia no tendría razón de existir. Por eso la construyeron versión tras versión hasta hacerla incuestionable. Pero los textos antiguos siguen ahí mostrando las grietas y si uno las ve, ya no puede dejar de verlas. Y llegamos al punto final, al corazón de la verdad que la Iglesia nunca quiso admitir. Las contradicciones de la Biblia no son simples errores de traducción o diferencias de perspectiva. Son la evidencia de que la historia de Jesús fue un montaje teológico construido a lo largo del tiempo para dar coherencia a lo que nunca la tuvo. Lo más impactante es que las 8 contradicciones que estamos revelando no son detalles aislados, sino pilares que al romperse hacen colapsar toda la narrativa cristiana. Hemos visto cómo el nacimiento de Jesús ocurre en 2 contextos imposibles de unir. Cómo sus genealogías son opuestas, cómo sus enseñanzas se contradicen y cómo su muerte y resurrección presentan versiones incompatibles. Pero hay más. La 5ª contradicción está en quien descubrió la tumba vacía. La 6ª, en quien vio primero a Jesús resucitado. La 7ª, en cómo ascendió al cielo. Y la 8ª en lo que supuestamente dijo antes de irse. 4 puntos que deberían coincidir en cualquier testimonio serio, pero que en la Biblia cambian de versión en cada libro. En Marcos, las mujeres huyen del sepulcro y no cuentan nada a nadie. En Mateo corren a avisar a los discípulos. En Lucas los discípulos no les creen. Y en Juan, María Magdalena se queda llorando afuera y ve a Jesús en persona. En una historia es miedo, en otra es fe, en otra es incredulidad, en otra es revelación. No puede ser todo a la vez. Si uno fuera cierto, los demás serían falsos. La 6ª contradicción va más allá. ¿Quién fue el primero en ver a Jesús resucitado? En Mateo fue María Magdalena con la otra María. En Lucas fueron los discípulos de Emaús. En Juan fue solo María. En Pablo fue Cefas, es decir, Pedro. 4 testimonios distintos, 4 protagonistas diferentes. Si esto fuera un tribunal, el caso se caería por inconsistencia. La 7ª contradicción está en la ascensión. En Lucas ocurre en Betania, el mismo día de la resurrección. En Hechos, 40 días después en el Monte de los Olivos. En Marcos ni siquiera aparece en los manuscritos más antiguos. Y en Juan, Jesús sube al cielo en una visión, no físicamente, con 4 descripciones distintas de un evento central. Si la ascensión fuera un hecho real, habría al menos un punto común, pero no lo hay. Ni siquiera los discípulos sabían cuándo ni cómo ascendió. Y la 8ª contradicción, la más simbólica de todas, está en sus últimas palabras. Mateo dice que estará con ellos hasta el fin del mundo. En Lucas los bendice y se separa. En Juan promete enviar al Espíritu Santo. En Marcos no dice nada porque el texto termina abruptamente. 4 despedidas, 4 mensajes, 4 finales distintos para una misma historia. No hay forma de unirlos sin inventar algo nuevo. Pero la Iglesia sí lo hizo. Tomó fragmentos de cada uno y los mezcló en un solo relato, eliminando lo que no encajaba. Así nació la versión oficial que todos repiten sin saber que es una mezcla artificial.
Y aquí es donde todo cobra sentido. Las contradicciones no son errores, son huellas. Muestran cómo una religión se construyó editando, fusionando y suprimiendo textos. Muestran cómo la historia fue moldeada para mantener el poder. Porque si Jesús fuera un personaje coherente, no necesitarían concilios, ni dogmas, ni decretos, pero cada contradicción obligó a crear uno. El Concilio de Nicea intentó unificar las versiones sobre su naturaleza divina, el de Constantinopla sobre el Espíritu Santo, el de Calcedonia sobre su doble naturaleza. Todos nacieron para corregir los errores del texto. Si el texto fuera perfecto, nada de eso habría sido necesario. Cada contradicción generó una crisis y cada crisis una doctrina. Así nació el cristianismo de los huecos de la Biblia. Y si esto parece duro de aceptar, basta mirar la evidencia. La Biblia no es una voz única, sino una asamblea de voces enfrentadas. Los evangelios no son historia, sino propaganda. Y la figura de Jesús, tal como la conocemos, no surge de la arqueología ni de documentos contemporáneos, sino de estos textos contradictorios. Ningún historiador romano, griego o judío contemporáneo a Jesús lo menciona. Ninguno. Solo lo conocemos por textos escritos décadas después, llenos de conflictos internos. Eso significa que la única base de su existencia son relatos que no se ponen de acuerdo. Si esos relatos son contradictorios, entonces Jesús como figura histórica se vuelve imposible de confirmar. La fe puede sobrevivir a las dudas, pero no a las pruebas. Y las pruebas están aquí en las páginas que millones veneran sin leer. Si la Iglesia realmente creyera que la verdad está en la Biblia, alentaría a leerla completa, no solo los fragmentos seleccionados en misa. Pero saben que, si la gente la compara, la ilusión se rompe. Porque el Jesús de Mateo no es el de Lucas, ni el de Juan, ni el de Marcos. Son 4 personajes distintos con nombres y escenas compartidas. Y ese es el mayor secreto del cristianismo. No existe un solo Jesús. Existen 4 versiones literarias. La fe los fusionó en uno, pero la Biblia los separa. Y cuando uno ve eso, todo cambia. Ya no es cuestión de creer o no creer, sino de entender que el relato fue diseñado para sostener una estructura de poder. La historia se usó para dominar conciencias, para imponer moral, para justificar guerras y para controlar cuerpos. Y todo comenzó con contradicciones. Esas mismas contradicciones que destruyen la narrativa de Jesús revelan algo más grande, que la verdad espiritual no necesita mentiras, pero la religión institucional sí. Lo que te contaron como palabra de Dios es en realidad la voz de hombres que se corrigieron entre sí. Y el verdadero despertar comienza cuando te atreves a mirar esas contradicciones sin miedo, porque en el fondo la fe no se pierde al cuestionar, se libera. Cuando ves las diferencias entre los evangelios, cuando entiendes que fueron escritos con agendas humanas, descubres que la verdad no está en los dogmas, sino en la búsqueda misma. Lo que destruye el mito de Jesús no es el odio, sino la lectura. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el paso que pocos se atreven a dar. Mirar la Biblia con ojos despiertos. Ahora ya sabes que las contradicciones no son errores menores, son pruebas de construcción. Y si esta verdad ya te estremeció, imagina lo que viene. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones, porque apenas estamos comenzando a exponer lo que la Iglesia oculta desde hace siglos. Este fue el principio de una serie que derrumba las mentiras más antiguas del mundo.